Evita compartir imágenes o videos con contenido sexual. Acércate y conoce más. ITEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Bienvenidos, amigas y amigos de este Aguascalientes Opina, en la que siempre tenemos el gusto, como cada semana, de estar con el maestrazo Edilberto Aldán, con lo más relevante de la agenda pública de esta semana. Y vaya que hay temas, ¿no? Vaya que sí, caballero. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad de conversar. Y bueno, nos agarra la mano la semana con este asunto muy viejo de corrupción de Paco Chávez en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Y pues una vez más, aunque tarde, la justicia está haciendo y va a ser sentenciado por el desvío, otra vez por un acto de corrupción, por el desvío de dinero en pagos a asesorías que no se dieron, a desviación de recursos. Una víctima más de Juan Collado. Yo creo que no fue tan víctima, pero lo que sí recuerdo es, ¿se acuerda cuando se casó con, ¿cómo se llama esta actriz? Esta Yolanda. A la que fue señorita Aguascalientes, sí. Uh-huh. Yo recuerdo esa época en la que era el super mega abogado. Y entonces salían las revistas de sociales y todos los políticos querían salir retratados con él. Incluso ser cliente de este despacho era un glamour. Y entonces resulta que lo meten a la cárcel y empieza a salir todo a la luz. Y uno de ellos, pues el tema fue Paco Chávez, ¿no? Fíjate que yo, ahora que lo mencionas, es increíble cómo a últimas fechas ha estado saltando de la farándula o del periodismo de espectáculos al periodismo de investigación, ¿no? Podríamos recordar también que tanto en los Panama Papers también se menciona muchísimo, bueno, se menciona a Messi como agente del espectáculo, pero de eso de lo que habla, yo creo, Aníbal, es de las esferas de desigualdad que hay en el país, y esto que vemos con normalidad, que es dinero llama dinero. Entonces el refilón, el tener el gran abogado Lozoya en el Junán, ¿no? Es lo que es indignante. No es que vaya al Junán, un restaurante carísimo en el que básicamente el 99% de la población mexicana jamás va a poder visitar o disfrutar porque no tienen los ingresos para pagar una comida como esa, sino la ostentación. Y eso creo que es lo que te refieres con si es una víctima más Paco Chávez de Juan Collado. Yo no lo veo así, yo lo veo como estos círculos a los que nos acostumbró el priismo, en donde empresarios, gente del espectáculo, gente de dinero se puede unir, aliar, taparse el rabo entre unos y otros, ¿no? Entonces, esa es una forma de nepotismo, es una forma de corrupción, de establecer las relaciones en las que lo que hace es aprovechar los contactos con la gente buena, con la gente de bien, para hacer negocios a costa del erario. Que en este caso es lo grave de Paco Chávez, ¿no? Vamos a publicar en lj.mx un texto espléndido de Salvador Camacho, en donde señala cómo estuvo cerca de Paco Chávez, y lo describe muy bien porque Paco Chávez era el amigo, ¿no? Era el amigo Paco, y así se refería a quien quisiera decírselo. Y cuenta en un capítulo, en un párrafo, cómo era la relación de Paco Chávez, de la ambisconería, primero con Lula Reynoso, la hermana de el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, y luego con Blanquita, con la esposa del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, y cómo muchas de las cosas que se hacían dentro del IEA era para darle gusto a la esposa del gobernador, ¿no? Para quedar bien, y que en eso se reflejaba que pudiera tener, pues, la venia del gobernador para que el PRI lo postulara 2 veces a presidente municipal, y en las 2 ocasiones perdiera. Pero es cómo funcionan, y bueno, de esos, Aníbal, conocemos montones de casos, ¿no? Gente que no se dedica a hacer política, sino a lambisconear
para promover sus relaciones. ¿O no, amigo? Claro, a ver, la gran diferencia entre Maquiavélico y Rasputín está en una columna que a mí me encantó, de Dilberto Aldán, Bajo presión, en la que evidentemente aquí está la diferencia. A ver, Paco Chávez, un perfecto Rasputín. O sea, un perfecto asesor que se vino, que ahora está sentenciado por peculado y demás. Pues ahí están los Rasputines del mundo. Mientras los verdaderos maquiavélicos pues quedaron quién sabe en dónde, y al final, y qué decepción, que en el tema educativo del sexenio de Lozano terminó cerrando con Paco Chávez, denunciado por peculado, y así quedaron los manejos entonces de esa administración. En el tema de educación, no es que lo diga yo, es que aquí está la conclusión. ¿Por qué? Porque Claro. no es, o sea, lo que se está llevando, este proceso no se lleva a cabo por lo que ganó Paco Chávez o lo que hizo con sus negocios, se lleva a cabo por lo que se hizo en el Instituto de Educación del Estado. Claro, y que además involucraba a sus colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, prestar. Fíjate que yo creo que no es hablar bien del gobierno de Martín Orozco, pero cuando ascendió a titular de la IEA Silva Perechica, es bueno, por lo menos en ese momento no tenía aspiraciones políticas, porque hay que recordar que desde la época de Felipe González, el IEA se utilizó para darle vuelo a los aspirantes a la presidencia municipal capitalina, ¿no? Y todos los que pasaban por ahí lo veían más que en función de regular y de cuidar la educación en el estado de Aguascalientes, es como una caja chica para los proyectos personales políticos, ¿no? Paco Chávez creo que fue el último titular del IEA que pudo aprovechar eso, y bueno, por fin estamos viendo las consecuencias de esos actos de corrupción. Sí, y entonces esta historia, como siempre, nos vamos a preguntar, ¿y qué pasó con todo el dinero que circuló, verdad? Pero bueno, pues ya salió sentencia. Claro. Otro funcionario público más denunciado por actos de corrupción, le tocó al Instituto de Educación del Estado, se cierra, insisto, este amargo capítulo de Paco Chávez, el ex candidato a presidente municipal, impulsado por todo el operativo del gobierno, el funcionario más carismático, así calificado, el que tenía para pagarle a Juan Collado, en fin. Paco Chávez, esperemos darle seguimiento a este tema porque está interesante. Producción, otro tema, ¿no? Y aquí se nos aparece. Y hablando de crimen organizado, no decimos que lo anterior lo sea, mando único en Aguascalientes. Yo creo que nosotros lo comentábamos, Aníbal, la verdad es que con la renovación de las 11 presidencias municipales en Aguascalientes y en específico en la capital, pues ya se va a acabar. Llevamos 5 años bajo gobiernos municipales que están muy ocupados por la difusión de la imagen personal, y entonces con estos cambios lo que tenemos que ver es que trabajen en coordinación los municipios, y una de las cosas de las que no nos podemos quejar en Aguascalientes, aunque los enemigos declarados de Martín Orozco digan que estamos peor, o sea, sigue siendo una ciudad muy segura para vivir. Tenemos muchos problemas, en materia de servicios públicos, problemas que se arreglan en el nivel más cercano a la gente de los gobiernos, ¿no? En los municipios, pero problemas de seguridad, no hay que olvidar que estamos rodeados de Zacatecas, donde ahorita con el nuevo gobierno, con el gobierno de Morena, de David Monreal, o sea, lo único que están haciendo es decir, David Monreal dice que tiene la culpa Felipe Calderón, y en Jalisco, o sea, hace poco, desde hace cuánto, Aníbal, ya no puedes ir de manera tranquila a pasear a La Chona porque escuchamos noticias de que en las fronteras estatales hay actos de mucha violencia, y no se ha trasladado, por lo menos aquí, a la capital del estado. Sí, en algunos municipios como Pabellón o como Cocío, sí vemos que le sufren porque los grupos criminales están, para decirlo así, bajando o están utilizando Aguascalientes como un lugar de paso, afortunadamente sin establecerse.
El mando único policial es hasta ahorita la única estrategia que se nos ha ofrecido para que haya coordinación en el ámbito entre los municipios y el Estado. Y sobre todo pensando en que la estrategia de seguridad que ofrece el gobierno federal es la militarización de la seguridad pública, ¿no? Entonces, yo sí veo con buenos ojos que el gobierno del Estado les diga a estos alcaldes entrantes que mejor se alineen, por lo menos en este último tramo de gobierno, en este primer año, en lo que le van agarrando cómo está el asunto de la seguridad, porque trabajo coordinado sí hay. Hubo muchas broncas, no hay que obviarlo, entre la policía capitalina y la policía estatal, ¿no? Hubo bastantes operativos, al menos 3 de los que yo me acuerdo del año pasado, en los que dejaban a un lado a la policía capital. Y bueno, pues por señal de desconfianza y lo que sea. Pero que Armando Rodríguez de San José de Gracia y Antonio Arámbula en sus primeros actos de gobierno pongan en duda la coordinación del mando único policial sin ofrecer una alternativa, me parece peligroso. Y creo que la respuesta del gobernador, Armando Rodríguez, dice que no, y sin dar ninguna razón en San José de Gracia. San José de Gracia es un punto, más allá del cacicazgo familiar de Armando Rodríguez, San José de Gracia es un punto de desarrollo turístico que post pandemia o cuando se finalice la pandemia va a volver, como ha hecho Calvillo, al turismo religioso. Y entonces, con todo lo que pueda pesarnos, este proyecto que impulsó Luis Armando Reynoso del Cristo Roto, que le ha funcionado a San José de Gracia. Y entonces no brindar seguridad a los visitantes locales o a los visitantes extranjeros o de otras entidades federativas que lleguen a San José de Gracia, sí me parece riesgoso, ¿no? Me parece que decir que no lo va a admitir, es, como suelen decir, abrir la plaza a señalar que la plaza está sola, ¿no? En el caso de Antonio Arámbula en Jesús María, lo que está solicitando el alcalde reelecto es que se le permita designar al titular de la policía municipal y al director operativo de las corporaciones policíacas de Jesús María, lo cual lo puedo entender, pero es el hombre de confianza de Antonio Arámbula. Entonces habría que ver que para la coordinación de las actividades municipales en materia de seguridad, pues tiene que haber otra forma de diálogo y establecerlo antes que decir que no le entras si no le dejan poner a quien él quiere, ¿no? Porque finalmente eso correspondería a una cuota. Hay que poner a quien realmente pueda funcionar, a quien pase todas las pruebas de confianza, y no como hizo Leonardo Montañez, refrendar en seguridad pública hasta ahorita a alguien que tiene que rendir cuentas por lo menos ante la sociedad, pero por lo menos ante las observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los actos violentos de la Policía Municipal, probados, sustentados, en contra de las mujeres en la marcha del año pasado del 8 de marzo, de este año. Yo creo que este tema del mando único ha sido manejado súper mal. Ya ven. Primero, hace unas semanas se emitió un boletín de gobierno del estado que a mí, bueno, en este espacio lo manejamos, y se nos hizo muy sensato, que eran una serie de pláticas que se estaban haciendo de parte de la Secretaría General de Gobierno con los alcaldes electos para empezar a hablar en ese momento le mandaban un mando coordinado. Hasta esa parte de la historia a nosotros se nos hizo sensato porque entendemos que las policías municipales cumplen una función de prevención del delito. Detienen al cuate que se roba el cobre, o sea, esa parte, ¿no? O sea, la parte de la protección social, los más inmediatos. Pero ya en el tema de crimen organizado, de cerrar las fronteras norte y sur, de ser la resistencia ante el crimen organizado de Zacatecas y Jalisco, ya están otras corporaciones. O sea, está la estatal, está la Guardia Nacional, está la misma Policía Ministerial. Entonces, cada una de las policías cumple una función muy específica. Los policías municipales de Aguascalientes les toca porque son la primera mano, pero no son quienes van a ir a
a detener a un narcomenudista y reventar su casa, ¿no? Para eso de otros. Y hasta esta parte de la historia, un mando coordinado me daba sentido, o nos daba sentido. Pero luego se cambia la historia y hablan de un mando único. A lo que las personas que le seguimos la pista al mando único desde Felipe Calderón, pues recordamos que es una sola cabeza para coordinar a todas las policías y coordinar todas sus fuerzas y absolutamente toda su infraestructura. Que vamos a recordar la historia, que Aguascalientes, cuando se empezó a implementar el tema del mando único, la policía capitalina de Aguascalientes decía, bueno, pero es que yo tengo más que la policía estatal. Yo tengo en ese momento era el Super C4, tengo un helicóptero, tengo mis patrullas Cipol, ¿se acuerdan? Claro. Tengo una infraestructura padrísima, entonces no necesito el mando. Y así se fue dando una serie de debates, de tal forma que los gobiernos empezaron a entender que la figura de mando coordinado era más sensata y permitía un respiro a todas las organizaciones. Entonces, en esta nueva etapa se maneja el tema del mando único. ¿Y qué sucede? Pues que nos asustan alcaldes como el de Cocío, que no está mostrando más que inexperiencia, diciendo y aterrado que solo tiene 38 policías, o 28 policías, y que por eso es el mando único. Pues es bien importante que este tipo de alcaldes entiendan que sus policías cumplen una función en particular, ¿no? Y en un mando coordinado, y que no se preocupen, porque quien tendría que ir a arrestar, no sé, al narcotraficante que está allá, sería otra policía. Y en una actitud coordinada, su policía con otras policías podrían trabajar. Entonces, más allá de que si es buena idea o mala idea el mando único o mando coordinado, lo que a mí me está dando una lectura es una clara falta de conocimiento sobre el papel que tienen las corporaciones. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en este ejemplo, el de Cocío. O sea, un alcalde diciendo, pues es que yo tengo que entrar porque no tengo policías. Bueno, señor alcalde, quizás si usted redujera el costo de las nóminas, ¿no? se dedicara a hacer otras cosas, trabajara bien el gobierno, podría contratar más policías. Pero entonces es bien importante no cambiarle el nombre, porque si hablamos de mando único, inmediatamente alcaldes como Toño Arámbula salen a decir, no, sí, pero yo voy a decir quién va a ser el titular. Nadie dijo que no lo seleccionarías, porque Leonardo Montañez va a poner a Punchajero, ¿no? Claro. Ese es el problema con los términos, que fue muy aventado. Yo no sé qué estratega lo recomendó, pero cuando lo traían como mando coordinado, estaba súper bien. Pero el mando único, pues inmediatamente nos regresa a la historia, pues Genaro García Luna. Claro, pero también aquí, de nuevo, no quiero, es que sabes que en este entorno en donde cualquier hijo de vecindad puede decir que o acusar al gobierno estatal porque para servir a los fines del hidrocálido, ¿no? Cualquier calumnia y suposición, pareciera que cualquier llamado al sentido común es una defensa de Martín Orozco, pero más allá del nombre de mando único, creo que ha funcionado como un mando coordinado, porque también te recuerdo, Aníbal, que durante mucho tiempo cuando se discutió esto del nombre de si era un mando único policial, sí se dejó muy en claro que no iba a ser el gobierno del estado o el titular de seguridad pública estatal quien diseñara los patrullajes municipales, ¿no? Porque inmediatamente empezaron a saltar con que le estaban quitando gente a los municipios para llevarlos a otras partes. Entonces, el mando único policial es un esquema de coordinación. La verdad es que se puede llamar como se les dé la gana, pero el ejercicio presupuestal de las corporaciones policíacas en los municipios, si dijeron que iban a comprar patrullas, si dijeron que les iban a aumentar el sueldo, ese sí queda en la decisión autónoma de los municipios y también del diseño de sus estrategias de seguridad de proximidad social, porque el mando único policial, este esquema de coordinación, insisto, no se mete o no baja a esos niveles, ¿no? Y lo hemos visto porque de otra manera Teresa Jiménez no pudo haber
presumido tanto lo de su policía rosa o lo de las nuevas patrullas o esta insistencia que fue un disparate de pelearse con el gobierno estatal para hacer su C4 en vez del C5. Y es otro asunto de coordinación. Creo que el mando único policial, tenemos un prurito para hablar en materia de seguridad, porque solemos pensar que los cuerpos policíacos son de una naturaleza represiva, ¿no? O represora. Pero en verdad vivimos en una ciudad donde todavía se puede salir a la calle, donde, por ejemplo, en el caso de la pandemia, no se recurrió a la policía para detener a la gente, y en cambio se formó una guardia sanitaria. Entonces, como que las tareas que está manejando el mando único policial son esquemas de coordinación. Por eso me parece peligroso decirlo. En el caso de Antonio Arámbula, bueno, pues si lo que quiere es nombrar a sus jefes de policía y a su director operativo, pues que presente las cartas de la mejor manera para que no se vea que es una cuota. Y en el caso de Armando Rodríguez, pues que dé las razones por las que no quiere que intervenga la policía estatal en los operativos en los que tenga que intervenir. Sí, o sea, eso sin duda. O sea, y finalmente los municipios no es tanto que no quieran, es que están en la obligación de hacer un mando coordinado con el gobierno del estado, porque es incluso hasta constitucional. O sea, el municipio es autónomo, sí, pero en la facultad o en las responsabilidades de cada corporación tiene una gran cantidad de participación, y ahí está el mando coordinado, ¿no? Claro. Lo que me preocupa mucho es una declaración del gobernador, y dice que quien no se sume, que se rasque, o sea, en pocas palabras, que se rasque con sus propias uñas, ¿no? O que lo ve muy complicado. Yo me pregunto en serio, a ver, si en la completa ignorancia del alcalde de San José de Gracia decide decir no quiero coordinarme con el gobierno del estado, tema que es ignorante, es ilógico, bueno, entonces, ¿qué pasaría si en San José de Gracia en serio hubiera quiera Dios no, pero un tiroteo del crimen organizado? Entonces, ¿qué? ¿La policía estatal no va a intervenir? ¿O la Guardia Nacional no se va a meter? O sea, no se trata de eso. Se trata tampoco de amenazar a los municipios, o sea, y tampoco que el municipio diga que no. Sí me explico, hay una clara ignorancia de un alcalde y hay una clara ignorancia de parte de una declaración que yo creo que fue bastante rara, porque sepa usted, apreciable señor gobernador, y lo digo en muy buena onda, de verdad, no queremos problemas tampoco con un gobernador. Mire, aunque uno de los alcaldes, el de Jesús María o San José de Gracia, le digan que no le van a entrar al mando único o mando coordinado, si hubiera un tema de crimen organizado o algo que sea competente a la policía estatal, usted tendría que mandar a los policías. No podrá decirles, se los dije, porque en ese tipo de situaciones la policía municipal no puede intervenir. Es un tema que solamente tiene que ver con lo que es cada corporación. De todas formas, está buenísimo. Al final del día, insisto, tanto el alcalde de San José de Gracia como el de Jesús María van a hacer este mando coordinado y van a tener que entrarle. Pero también me surge la duda. A ver, está el gobierno de Aguascalientes ahorita preocupado y ocupado por luchar con cerrar las fronteras con Jalisco, con Zacatecas, porque el tema del ISO está terrible. Bueno, ¿y en dónde está la Guardia Nacional? ¿Que López Obrador no nos prometió que la Guardia Nacional iba a ser precisamente la que iba a defendernos de ese tipo de situaciones para no exponer a nuestros policías? ¿En dónde está? Claro, pues exponiendo a militares convertidos en policías a lo de proximidad social, ¿no? Que eso es el asunto que yo creo que pones el dedo en la llaga, en donde se olvida o se hace a un lado cuáles son las tareas que le corresponden al municipio y el ejercicio de una autonomía municipal que no está basada en llevarle la contraria al gobierno del estado o a la federación, sino la autonomía, por ejemplo, presupuestal. Yo, de nuevo, nadie le ha dicho a los presidentes municipales cómo tienen que hacer sus patrullajes o cómo tienen que diseñarlos, sino cómo van a colaborar y cómo le van a hacer. Sí me parece muy severa el llamado de Martín Orozco a señalar pues,
rásquense con sus uñas, que lo que significa es que cuando pidan ayuda no va a estar en la policía estatal para coordinarse. Eso es lo que tendrían que estar viendo tanto Arámbula como Armando Rodríguez, que son hasta ahorita los dos que han dicho que no van a firmar el convenio o le están poniendo peros. Y en el caso de Armando Rodríguez, pues sí fue muy tajante. Arámbula dijo que estaba buscando un diálogo con el secretario de gobierno, Flores Femat, y ya le contestó el gobernador: no quieren, no van a poner condiciones, ¿no? Y rásquense con sus propias uñas, que como señalas es bastante peligroso. Sí no sé si es irresponsable, pero sí muy severo, ¿no? Como es el gobernador, o sea, cuando algo no le gusta, no repara ni en malas palabras, ¿no? Y hasta ahorita pues le ha salido. Es el tema, de verdad, el mando coordinado y el mando único no es algo que involucra solo al Estado. Es razón de estudio desde que Calderón decidió militarizar el país y no ha habido un solo presidente desde entonces que ha echado marcha para atrás. Entonces, las soluciones ahí están, es un problema grave y sí es cierto que tenemos municipios con una muy baja demanda de policías, pero insisto, no se preocupen, esa chamba de ir contra el crimen organizado es tema de otras corporaciones, no de los municipios. Y solamente para cerrar este tema, que sí me parece algo honestamente muy, muy importante, es señalar y recalco que sí me gustaría conocer qué va a hacer este mando coordinado. Ojalá suceda, porque Aguascalientes ya le entró, pero sí me gustaría saber si van a apoyar a los policías y a los comandantes, porque tienen ya muchos trienios sin que se les reconozcan los cargos, sin que les incrementen el sueldo, siguen doblando turnos, yo no sabía eso, me estaba platicando alguien que sabe mucho al respecto, que los policías sufren o padecen, algunos, un tema que es el síndrome del quemado o el síndrome del burnout. El burnout. Uh-huh. Imagínense que es ser policía en Aguascalientes, una persona que sale a arriesgarse la vida, que hace detenciones, que llena procesos, que informa, o sea, cadena de custodia, se sube a la patrulla, arresta, recibe mentadas, todo. Entonces, en todo este día, pues se va llenando de estrés y estrés, hasta que llega un punto en el que explota. Y además, como faltan elementos, pues resulta que tiene que a veces doblar turnos. Y luego las patrullas que usan, pues se las están rifando casi. Y entonces el ambiente es bastante intenso. Entonces, honestamente me encantaría saber de qué manera este mando coordinado puede ayudarle a los municipios a que mejoren las condiciones de vida. Porque estoy hablando de un caso de Aguascalientes en donde los policías ganan muy bien. Pero imagínense municipios como Calvillo, policías muy pobres. Un pabellón, claro. Un pabellón que no gana nada. Cientos, sí, claro. Me dices que me vas a coordinar para un operativo contra el narco de la colonia A. No, espérate. O sea, primero, ojalá que este mando coordinado también tenga que ver con apoyos presupuestales para que le mejoren la calidad de los policías. Porque honestamente esos policías no representan ni a Tere Jiménez, ni a Leonardo Montañez, ni a nadie. Han estado históricamente en la batalla, ¿va? Y sus Por supuesto. Porque nos queda y yo creo que tocas, yo creo que estás tocando un tema esencial. Lo que estamos viendo, lo que el mando único policial asume es la coordinación en la estrategia de seguridad, pero habría que empezar a exigirles, a demandarle a los gobiernos de todos los niveles que pensaran en la salud mental de los policías. A mí me puedes calificar de conservador, pero a mí esto de fuck the police no me parece que sea realmente relevante o una postura que debas de tener, ¿no? Por esto señalaba que al ser el brazo violento de los gobiernos, pues se suele ver de una manera poco amable, pero ¿cuántas veces pensamos en el burnout, en el quemón que tienen los elementos policíacos por la presión a la que están sometidas? Y en todos los ámbitos, ¿no? Ahí sí, un reconocimiento a
Francisco Aguirre, el director de LJ.mx, hace poco publicó 5 recomendaciones para el cuidado de la salud mental en los partidos políticos. Lo mismo para las autoridades, para las corporaciones policíacas. Y entonces sí podríamos ver qué está haciendo el IESPA, ¿no? Ese Instituto de Educación para los Policías, que tiene su sede aquí en Aguascalientes, cómo está dando los cursos, cómo lo está capacitando. Y bueno, la relevancia de la salud mental es otro de los fenómenos que nos reveló la pandemia, ¿no? Cómo estamos regresando a trabajar, cómo estamos regresando a estudiar, cómo estamos regresando a dar clases, cómo vamos a regresar a nuestros distintos oficios y trabajos, cómo va a regresar un policía. Entonces, pues... Ahora imagínate, porque desde uno se puede hablar incluso de el servicio de limpia, los servicios de limpia municipales jamás dejaron de trabajar. Nunca. A ver, mientras cambien, es que ese es un punto, y qué bueno que lo toca. A ver, mientras cambien los gobiernos, se hacen los mandos coordinados, las grandes reuniones interinstitucionales, y estamos en el debate público, las personas que trabajan los operativos, o sea, los policías siguen en la calle ahorita y siguen exponiendo su vida, deteniendo a muchos, a muchas personas que delinquen, pues, o sea, ese tipo de cosas. Iba a decir a los trascabos, no, esos no, a otros, pues. Pero siguen dando la cara por el tema de la prevención del delito, y eso es, ahorita hay alguien, muchos están en la calle exponiéndose por nosotros. Y pasa lo mismo al personal de limpia, están barriendo las calles, y es como siempre, el personal operativo de los servicios públicos siempre suelen ser los más rezagados, pero lo más importante para los municipios. Entonces, retomo ya para hacer este tema porque ya me miraron feo. Por favor, si va a haber un mando coordinado, pues coordínense para subirle el sueldo a los policías municipales de todo el estado, porque ganan cantidades que no se comparan con lo que deberían ganar tabuladores, incluso hasta de organizaciones internacionales. Claro. O sea, un policía en Aguascalientes no gana lo que debería ganar, por lo que está haciendo por nosotros, olvídense, ¿no? Y además, hablaban, bueno, ya solo para cerrar, porque ya, insisto, ya me vieron feo, a ver, hablaban todavía en las declaraciones del mismo gobernador, no son menciones que han trascendido en la prensa local a raíz de la declaración del gobernador. Es distinto, ¿no? De que hablan de que en Jesús María hay zonas muy peligrosas y que por eso es importantísimo que se sumen a este mando coordinado. Pues claro que sabemos que en Jesús María hay zonas muy peligrosas, pero ¿cómo vamos a garantizar la calidad de ese policía? Claro. Y es que la estatal va a acompañar a los municipales, enhorabuena, ¿va? Pues no sé jurídicamente qué argumento usarán para poder armonizar la ley entre un elemento estatal y un municipal. Ojalá lo logren. Pero pues si es así, pues qué buena onda. Bueno, en fin, señor. Caballero. Siempre es un gusto y como siempre nos prolongamos mucho la conversación, pero a mí me encanta. Hay un tema importante. Es el Cabildo y Leonardo Montañez, ¿no? Sí, yo creo, en verdad yo estoy... la verdad, con ánimo renovado por el cambio de presidente municipal, no porque sea del partido del que es, ni simplemente porque tiene que imponer una política distinta, ¿no? Y al integrarse este cabildo con gente que novedosa o para quien es nuevo, está Guillermo Alanís, que fue diputado, hay regidores que repiten, sobre todo del PAN, está Marta Estrada, que ya había sido síndica también, pero se integran Citlali Rodríguez, reelecta, que siempre ha sido una regidora muy, muy combativa, está Gustavo Granados Corzo, María Guadalupe Arellano, Ale Peña, y de lo que hoy está el innombrable Luisito Salazar, ¿no? Que sí es una porquería de ser humano por cómo se dirigió a las mujeres cuando atendía las causas, los programas sociales de gobierno de Carlos Lozano de la Torre, pero ni lo quiero mencionar. Pero lo que estamos viendo en los primeros nombramientos de Leonardo Montañez es que por lo menos hay una disposición de diálogo, que tiene que haber acuerdos con el Cabildo, que no son decisiones que se toman sin antes por lo menos platicarlas. Y llevábamos mucho tiempo sin que eso ocurriera y me parece que es una buena señal o una señal que hay que hacer notar
de esta nueva administración de Leonardo Montañez, que quiere dejar huella, pues la propuesta de una conversación pública acerca de la designación de funcionarios me parece que es algo que es plausible y que hay que promover. No va a ser lo mismo este gobierno. O sea, va a ser muy, muy distinto. No es a lo que estaban acostumbrados otros alcaldes de todos los partidos, ¿eh? O sea, yo recuerdo, se llegó a decir que ser regidor era sacarse la lotería. De ese nivel la política. O sea, porque no hacía nada, solo le votaban todo a favor al alcalde y entonces cobraban muy bien. Unos hasta se retiraron de eso, ¿no? Otros siguen vendiendo su fama de lo que hicieron de regidores. O sea, a lo que voy es, el tema de la regiduría siempre ha sido como un cómplice del presidente municipal. Me parece que en esta ocasión va a estar muy intenso para el Leonardo y va a tener que dialogar. Y me parece que vamos a ver, como usted lo dice, a uno de los primeros alcaldes que tenga que cabildear en su justamente. O sea, y yo espero que con esta disposición a la conversación pública, al diálogo abierto, no se repitan casos como regidores como el independiente, que pues un independiente que básicamente no hizo nada, pero se llena la boca diciendo lo que hizo, que fue placearse e imponer a una regidora como plurinominal, que al final saqueó a sus propios trabajadores, ¿no? Caso de las tarjetas, que hay 2 regidoras que están rindiendo cuentas por eso y que ya fueron sentenciadas porque le robaban a sus propios asesores. Yo creo que ya va a ser muy difícil que se repita. O sea, esperemos que eso sea la disposición del alcalde al abrirse al diálogo y a la negociación. Apreciables regidoras y regidores que se incorporan a esta legislatura, por favor, no se pongan empleados fantasmas, sí pongan asesores que se pongan a trabajar, desquiten esa parte, ¿no? Señor Aldán, le agradezco mucho, como siempre, sobre su tiempo. El tiempo se nos ha acabado. Como siempre, Aníbal, un placer. Muchísimas gracias. Y estamos de manteles largos en este primer magazine porque ya tenemos mago. Sí, mago. Un circo padrísimo. Ahora está el mago Ulises ya circulando su primer videocolumna, que es no se lo pierdan. El lado oculto de la magia, ¿no? Está padrísimo. Así vendrán nuestros cuates. Regresa Roberto Ahumada, su columna J, ¿no? Está padre esa columna, está muy bonita. Y así estarán desfilando nuevos perfiles a este Opinión Magazine. Señor Aldán, le agradezco mucho sobre su tiempo. Muchísimas gracias, Aníbal. A usted que nos acompañó. Así que no nos queda más que decirles que ustedes y nosotros el día de mañana tenemos más.